milagro de la conciencia. ¿Estás viviendo despierto en la era digital? Prólogo. Una invitación a despertar en medio del ruido digital. Si estás leyendo estas palabras, no es casualidad. Entre millones de fragmentos de información que viajan por la red cada segundo, justo este mensaje ha llegado hasta ti. Quizás no sea un algoritmo lo que te trajo aquí, sino algo más sutil, una parte de ti que anhela recordar quién eres realmente en medio de la distracción constante. Vivimos en una época fascinante y contradictoria. Nunca antes la humanidad tuvo tanto acceso al conocimiento, a la comunicación y al entretenimiento. Y, sin embargo, nunca había sido tan fácil perderse entre pantallas, notificaciones y comparaciones. Nos conectamos con miles de personas, pero a veces nos sentimos más solos que nunca. Este libro nace de una observación sencilla pero profunda: la conciencia es el milagro más olvidado de la era digital. Hemos aprendido a optimizar cada segundo, a medir cada logro y a proyectar una versión mejorada de nosotros mismos. Pero, ¿quién observa todo eso? ¿Quién está detrás del personaje que responde correos, publica fotos y busca validación? Quizás la verdadera revolución no esté en la inteligencia artificial ni en las nuevas plataformas, sino en un regreso a lo esencial, la capacidad de estar presentes. Porque cuando recordamos que somos algo más que nuestras historias, que nuestras etiquetas, que nuestros miedos, algo cambia. El ruido se silencia. El tiempo se expande. Y aparece esa quietud luminosa que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. El propósito de este libro no es convencerte de nada nuevo, sino ayudarte a recordar lo que ya sabes. Cada capítulo es una puerta que conduce a una experiencia de conciencia, a observar tus pensamientos sin juzgarlos, a reírte del ego que dramatiza todo, a reconectarte con el milagro cotidiano de existir. No necesitas renunciar al mundo digital ni escapar del caos moderno. Lo que necesitas es recordar quién mira la pantalla. Cuando despiertas, la tecnología deja de dominarte, se convierte en una herramienta de expansión, no de distracción. Así que tómate tu tiempo. Respira. Este no es un libro para devorar en una tarde, sino para vivirlo, para experimentarlo entre pausas y silencios. Y si en algún momento lo olvidas, porque todos olvidamos, no te preocupes, la conciencia no se va, solo se oculta tras la prisa. Volverás a recordarlo. Porque despertar no es un evento, es una práctica. Bienvenido a este viaje hacia ti mismo. El milagro comienza ahora. Parte 1. El despertar en la era digital. El milagro de la conciencia, volver a recordar quién observa. Capítulo 1. El milagro de la conciencia. ¿Qué significa conciencia en tiempos de pantallas? Vivimos en una época en la que todo tiene un reflejo digital. Una sonrisa se convierte en una historia, un pensamiento en un tuit, una emoción en un emoji. Lo real parece no existir si no se publica, y lo íntimo se disuelve entre algoritmos que predicen lo que deseamos antes de que lo sepamos. Cada día, nuestras mentes se levantan con el brillo de una pantalla. Despertamos no con el canto de los pájaros, sino con el sonido insistente de una notificación. Antes de mirar el cielo, miramos el teléfono. Antes de escuchar nuestro interior, escuchamos las voces ajenas. El resultado, una vida en modo automático, donde la atención se fragmenta y la conciencia se adormece. Pero la conciencia, ese milagro silencioso que sostiene toda experiencia, no pertenece a este ruido. No está dentro del teléfono ni del cerebro. Es el espacio invisible donde todo ocurre, los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las acciones. Es aquello que te permite saber que estás vivo, que estás pensando, que estás sintiendo. El problema no es la tecnología, sino la identificación total con ella. Nos confundimos tanto con las pantallas que olvidamos que somos quienes las miran. La conciencia no necesita señal de Wi-Fi ni batería. Está presente incluso cuando el cuerpo duerme o la mente se distrae. Es la que observa el pensamiento que dice, estoy distraído. Cuando revisas el teléfono sin razón o sientes ansiedad viendo la vida perfecta de otros, algo en ti puede detenerse un instante y observar. Esa pausa, ese microsegundo de lucidez donde te ves a ti mismo mirando la pantalla, es el primer destello del despertar. Porque despertar no es vivir sin distracción ni sin ruido, es recordar quién eres en medio de todo eso.
No se trata de huir del mundo digital, sino de habitarlo con presencia. La paradoja, hiperconexión y desconexión interior. Nunca la humanidad había tenido tanto acceso a la información, y tan poca conexión con su propio silencio. Podemos escribirle a alguien en otro continente, pero nos cuesta escuchar el murmullo del corazón. Sabemos lo que ocurre en todos los rincones del planeta, pero ignoramos lo que ocurre dentro de nosotros. Vivimos en la paradoja de los tiempos modernos. Teléfono móvil hiperconectados externamente, pero desconectados internamente. El yo digital se multiplica, con fotos, filtros, publicaciones, mientras el yo interior se diluye. Hemos creado un personaje brillante en línea, pero a veces nos sentimos vacíos fuera de la pantalla. Y es que el alma no se alimenta de likes. Se nutre de presencia, silencio y autenticidad. La conciencia nos invita a cerrar esa brecha, a dejar de huir hacia la distracción y atrevernos a mirar hacia adentro. A entender que desconectarse del ruido no implica aislarse del mundo, sino reconectar con el origen de la experiencia. No se trata de apagar las pantallas, sino de encender la mirada interior, de usar la tecnología con conciencia, no como una extensión del ego sino como una herramienta de expansión. Porque el verdadero milagro no está en los dispositivos que sostienen nuestra atención, sino en quien sostiene el dispositivo. No está en la pantalla que brilla, sino en la presencia que la observa. Despertar en la era digital es recordar esto, que más allá de las redes, los roles y los reflejos, existe un punto inmóvil y luminoso dentro de ti, donde nada necesita actualizarse para sentirse completo. Capítulo 2. El juego de los roles. De profesional a filósofo existencial en un mismo día. Cada amanecer nos invita a un nuevo escenario. Nos vestimos, literalmente y simbólicamente, para interpretar el papel del día. A veces somos el profesional que responde correos con precisión y prisa. Otras, el amigo que escucha con el alma cansada pero sonríe igual. Por momentos, el padre o la madre que contiene, el amante que sueña, o el pensador nocturno que, bajo la tenue luz, se pregunta en silencio por el sentido de todo. Nuestra vida es una sucesión de escenas. Y los personajes que interpretamos son máscaras necesarias, no mentiras, sino formas temporales que adopta el espíritu para experimentar la riqueza del mundo humano. No hay problema en actuar, en jugar los roles. El peligro está en olvidar que estás actuando. En creer que el traje es la piel. En aferrarte tanto al personaje que termina sufriendo su destino. La conciencia, en cambio, es el actor detrás de todos ellos. El alma que puede pasar de la seriedad del ejecutivo a la ternura del padre, a la vulnerabilidad del niño, sin perder su centro, sin confundirse con el disfraz. Y más allá aún, si miras con más profundidad, la conciencia no solo actúa, también observa. Es el público silencioso que contempla la obra completa de tu vida y aplaude incluso tus errores, porque sabe que forman parte del guión. La pregunta incómoda, ¿quién eres cuando nadie te ve? Hay preguntas que no buscan respuestas, sino revelaciones. Y esta es una de ellas. ¿Quién eres cuando no hay nadie mirando? Cuando no hay pantalla, ni cámara, ni testigo. Cuando el mundo deja de aplaudir o de exigir, y solo quedas tú, desnudo de personajes, frente al espejo de tu propio silencio. Esa pregunta incomoda porque desmantela al ego, ese hábil actor que se cree indispensable. Pero también libera. Porque en el vacío donde mueren los personajes, nace algo infinitamente más real. Allí, donde no hay nombre ni historia, donde no importa lo que haces ni lo que logras, hay una presencia serena que no necesita títulos para existir. Esa presencia eres tú, no el tú que responde mensajes ni el que opina sobre el mundo, sino el tú que observa, siente y simplemente es. En ese espacio de silencio interior, descubres que nunca fuiste el rol, sino la vida misma que se expresa a través de él. El amor que observa al amante, la calma que observa la tormenta, la conciencia que observa al ego y sonríe con ternura. La era digital, sin embargo, nos empuja hacia afuera. Nos pide mostrarnos, producir, demostrar. Nos empuja a proyectar una identidad continua, como si la autenticidad dependiera de la exposición.
Pero el despertar no ocurre ante los ojos del mundo, sino en los rincones donde nadie te aplaude. Sucede en el silencio de tu habitación, cuando puedes mirarte sin filtros, sin deber ser nada, y sentir paz, no vacío. Esa paz es la señal. El momento en que el actor deja de actuar, y el alma vuelve a ocupar su lugar en el escenario de la vida, sin miedo, sin máscara, con la libertad de quien sabe que puede serlo todo porque ya no necesita ser alguien. Ser consciente no es rechazar los roles, sino vivirlos desde el centro, sabiendo que ninguno te define. Hoy puedes ser líder, mañana aprendiz, esta noche buscador, mañana guía. La vida no exige coherencia entre máscaras, sino presencia entre todas ellas. Porque solo quien recuerda que está actuando puede disfrutar del teatro sin perderse en la trama. Y así, cuando el telón caiga al final del día, podrás quitarte el disfraz con gratitud, mirar al cielo y decir: hoy interpreté bien mi papel. Pero nunca olvidé quién era detrás del personaje. Capítulo 3. La vida como serie de Netflix. Las series que proyectamos, yo especial, yo con miedo, yo con razón. Vivimos dentro de una proyección incesante. Cada mente es como una plataforma infinita de streaming donde se reproducen, sin pausa, historias sobre nosotros mismos. Una mente dice: soy importante, especial, imprescindible. Otra susurra: nadie me ve, nadie me entiende. Y otra más se repite: tengo la razón, los demás están equivocados. Cambiamos de canal con tanta rapidez que no notamos las transiciones. Un día protagonizamos la serie del éxito y el reconocimiento, al siguiente, la del miedo, la duda y la carencia. Cada emoción, cada pensamiento, cada recuerdo, es un episodio nuevo que busca retenernos frente a la pantalla interna del ego. Lo fascinante, y también lo trágico, es que nos creemos esas historias. Nos identificamos tanto con el personaje que olvidamos que es solo eso, un papel dentro de un drama mayor. Lloramos sus penas, sufrimos sus pérdidas, celebramos sus logros, sin darnos cuenta de que somos algo mucho más grande que el personaje en escena. El miedo, el deseo y la culpa son solo capítulos. Las emociones, escenas pasajeras. Pero la conciencia, el ser que observa, es la serie completa, el espacio donde todos los episodios ocurren. En el teatro interior, el ego es un director exigente, obsesionado con el control. Quiere que la trama siga su guión, que los demás actúen como espera, que nada se salga del libreto. Y cuando la vida improvisa, porque la vida siempre improvisa, el ego entra en pánico, intenta editar el pasado, o adelantar el futuro. Pero hay algo más sabio detrás de ese caos: la conciencia. Ella no necesita cambiar la historia, la contempla. Ve al actor enfadarse, enamorarse, tener miedo, ganar, perder. Y sonríe. Sabe que nada de eso la puede afectar, porque no está dentro de la historia, sino sosteniéndola. El giro de guión: descubrir que somos la pantalla, no la película. Este es el mayor descubrimiento espiritual. El giro de guión que cambia la manera de vivir. No eres el personaje que lucha, ni la trama que se repite, ni el guión que crees controlar. Eres la pantalla donde todo se proyecta. La pantalla no elige las escenas, las acoge. No juzga si la historia es trágica o cómica, si el protagonista gana o pierde. Sigue ahí, intacta, incluso cuando el proyector se apaga. Así también, la conciencia permanece mientras cambian los días, los pensamientos y las estaciones de tu vida. Ella fue la misma cuando tenías 5 años y mirabas el mundo con asombro. Cuando a los 20 soñabas con comerte el mundo. Y cuando, años después, aprendiste que la vida no se trata de ganarla, sino de saborearla. La pantalla no necesita protagonismo, permite que todo suceda, sin resistencia. El amor y el dolor, la alegría y la pérdida, la duda y la fe. Todo pasa por ella, pero nada la mancha. Cuando entiendes esto, algo profundo se aligera. Dejas de tomarte la vida como una tragedia personal, y comienzas a verla como una experiencia sagrada. Ya no estás atrapado en la serie del ego, esa que siempre exige más temporadas, sino que te conviertes en el observador despierto que puede cambiar de canal interior cuando lo desee. No necesitas borrar tu historia, solo verla con ojos nuevos. Ver cómo la rabia se disuelve cuando la miras sin juicio. Cómo la tristeza se transforma en ternura cuando dejas de resistirla. Cómo incluso los errores se convierten en guión bendito cuando reconoces que la conciencia los permite para recordarte quién eres.
Entonces lo cotidiano, una conversación, una tarea, un error, una pausa frente al espejo, se vuelve una oportunidad para presenciar el milagro más grande, la conciencia reconociéndose a sí misma en medio del ruido digital. No hay nada que cambiar, solo que ver. Y en ese ver, sin interferir, sin controlar, el alma vuelve a ocupar su lugar natural, el de la pantalla luminosa que todo lo contiene, que todo lo ama, y que, en silencio, siempre estuvo despierta. Parte 2. La mente como un control remoto. Tomar la pantalla interior y sintonizar con la conciencia. Capítulo 4. Cambiar de canal interior. Del ego ansioso al alma consciente. Nuestra mente es como un televisor cósmico que jamás se apaga. A veces transmite calma y gratitud, otras veces, ruido, juicios y preocupaciones. Y lo curioso es que casi nunca elegimos lo que estamos viendo. Alguien, nuestros hábitos, nuestro miedo, nuestra historia, cambió el canal sin avisarnos. El ego ansioso es un productor incansable. Emite una programación llena de dramatismo. El noticiero del miedo, la serie interminable del qué dirán, la telenovela del no soy suficiente. Cada pensamiento negativo es una publicidad que nos vende la ilusión del control o del peligro. Pero hay otro canal que rara vez sintonizamos. Uno sin comerciales ni ruido. Donde el alma habla sin palabras. Allí no hay prisa, ni culpa, ni necesidad de demostrar. Solo una voz suave que susurra. No tienes que ser más. Ya eres. El verdadero milagro no es apagar el televisor del ego, sino recordar que tú tienes el control remoto. Puedes decidir qué voz amplificas. ¿Qué historia repites? ¿Qué frecuencia eliges alimentar con tu atención? Cada pensamiento es una onda vibratoria. Y tu conciencia, el sintonizador que define tu experiencia. Nada externo puede controlar tu mente si tú recuerdas que eres el que elige el canal. Ver sin quedar atrapado. Vivir despierto no significa eliminar los canales negativos. La mente humana tiene derecho a sentir, dudar y temer. El despertar consiste en ver el drama sin convertirlo en destino. Puedes mirar el miedo como quien mira una película. Emocionante, intensa, pero temporal. Puedes observar tu enojo sin dejar que se vuelva furia. Puedes sentir la tristeza sin transformarla en identidad. Cuando comprendes esto, el control vuelve a ti. Dejas de ser el personaje perdido en la trama. Y te conviertes en el observador que puede cambiar de canal interior cuando lo desee. Y ahí, en ese acto invisible, elegir ver desde la conciencia. Empieza la verdadera libertad. El poder de elegir tu estado mental. Tu mente es un escenario, pero tú eres el director, el actor y el espectador al mismo tiempo. El guión que predomina es aquel que más repites. Porque cada pensamiento sostenido es una semilla que la conciencia hace florecer. Si repites pensamientos de carencia, vivirás en un canal de escasez. Si repites gratitud, abrirás el canal de la abundancia. Si repites miedo, te sintonizarás con el peligro. Si repites amor, comenzarás a vivir en paz, aunque el mundo afuera siga en caos. Elegir tu estado mental no es negar la realidad. Es decidir desde qué frecuencia la experimentas. Dos personas pueden vivir el mismo desafío, una en ansiedad, otra en aceptación, la diferencia no está en el hecho, sino en el canal interior desde donde lo miran. Presencia, el control remoto del alma. Todo el poder de elección reside en una sola palabra, presencia. Cuando estás presente, la mente deja de dominar. Ya no eres víctima de pensamientos automáticos, sino testigo de su danza. Estar presente es notar cómo el pensamiento se forma, cómo la emoción sube, cómo el cuerpo reacciona. Y en ese notar, algo milagroso ocurre, ya no eres el efecto. Eres la conciencia que ve la causa. Cada vez que eliges conscientemente tu respuesta, estás reescribiendo el algoritmo de tu mente. Esa decisión, invisible para el mundo, es el inicio de tu liberación interior. Ejemplo de cambio de canal. Imagina un día común. Tu jefe te escribe con tono duro. El ego cambia al canal del miedo, no le gusto, me va a despedir. La mente empieza a reproducir escenas de fracaso, y tu cuerpo responde con tensión. Pero respiras. Das un paso atrás y recuerdas, puedo cambiar de canal. Cierres los ojos y eliges mirar la escena desde el alma, nada me amenaza. Solo es una experiencia más para practicar calma.
El hecho no cambia, pero el observador sí, y con él, cambia todo el universo interior. El inicio de tu libertad. Cada elección mental es una revolución silenciosa. No necesitas transformar el mundo para sentirte en paz. Solo necesitas recordar que puedes elegir cómo mirarlo. Ahí, en ese pequeño acto de conciencia, está tu poder más grande. El mundo exterior se mueve sin descanso, pero tú puedes quedarte quieto en el centro, sintonizado con la frecuencia del alma, donde no hay prisa, donde nada falta, donde todo está bien. Y así, cada pensamiento deja de ser una prisión para convertirse en una puerta, la puerta hacia ti mismo. Capítulo 5. Señales de que perdiste el control remoto. Estrés, multitasking y ansiedad digital. Vivimos convencidos de que tenemos el control de todo, la agenda, los proyectos, el tiempo, las metas. Pero la vida moderna, con su ritmo frenético y su canto hipnótico de notificaciones, nos juega una paradoja, nos hace sentir poderosos y, al mismo tiempo, profundamente desconectados. Creemos que dominamos la tecnología, pero muchas veces es ella quien nos dirige. El pulgar se mueve solo, desliza, busca, refresca, sin que sepamos exactamente qué espera encontrar. Y ahí, en ese gesto automático, aparece la primera señal. La mente se volvió esclava del estímulo. No podemos estar en silencio porque el silencio nos recuerda lo que no queremos mirar. No soportamos la pausa porque nos muestra lo que falta dentro. Así, vivimos persiguiendo algo que no se puede atrapar, la ilusión de control. El espejismo del multitasking. El estrés, la sobrecarga y la ansiedad digital no son solo cansancio mental. Son síntomas de una conciencia fragmentada. Saltamos de una pantalla a otra, de un pensamiento a otro. Como si la atención fuera infinita, como si no tuviera un costo energético. Pero la atención es la nueva forma de energía vital. Y cada vez que la dispersamos, nos agotamos un poco más. El multitasking se disfraza de productividad. Pero en realidad es dispersión organizada. Respondemos mensajes mientras pensamos en el almuerzo. Planificamos la tarde mientras escuchamos a medias. Y creemos que hacemos más, cuando en verdad estamos en todas partes y en ninguna. El alma no puede habitar un cuerpo cuya mente está dividida. Y cuando la atención se fragmenta, la presencia se desvanece. Por eso, el multitasking no te lleva más lejos, te aleja de ti. Ansiedad, el ruido del futuro que aún no llega. La ansiedad es el eco del futuro que intenta colarse en el presente. Es la mente adelantándose a escenarios que no existen. Ensayando respuestas a preguntas que nadie ha hecho aún. La culpa, por su parte, es el eco del pasado. Es el intento inútil de modificar lo que ya fue. La repetición de escenas antiguas con el deseo inconsciente de cambiarlas. Ambas emociones son legítimas, pero se vuelven tiranas cuando olvidamos su naturaleza. No pertenecen al ahora. Y el ahora es el único lugar donde la vida realmente sucede. El ego sufre porque vive fuera del tiempo. Se alimenta de lo que fue y de lo que podría ser. Pero nunca de lo que es. Tu alma, en cambio, solo puede vivir aquí, en este segundo. Por eso, cuando sientes ansiedad o cansancio emocional, no es que la vida esté mal. Es que te fuiste del presente. El pasado y el futuro, los ladrones del instante. El pasado no existe más que como una memoria, y el futuro no existe más que como una posibilidad imaginada. Ambos son películas proyectadas por la mente, y sin embargo, dejamos que dirijan la trama. Vivimos repitiendo episodios antiguos o ensayando próximos capítulos, sin notar que la pantalla donde todo ocurre, el presente, sigue encendida, esperando a ser mirada. El pasado nos seduce con la culpa, pudiste haberlo hecho mejor. El futuro nos atormenta con la duda, y si sale mal, ambos roban lo mismo, la plenitud del ahora. Pero la conciencia tiene un poder secreto, el de traer la atención de vuelta, como un imán que siempre apunta al norte del alma. No importa cuán lejos se haya ido la mente, la conciencia siempre sabe el camino de regreso. Volver al ahora, el milagro silencioso. El momento presente no necesita ser arreglado, solo habitado. No requiere perfección, solo atención. Cuando te anclas en el ahora, el tiempo se detiene.
Las preocupaciones pierden volumen, los pensamientos se disuelven, y el alma, liberada del pasado y del futuro, vuelve a sentir su hogar interior. Ahí, en ese instante sin tiempo, se restablece la conexión con lo divino. No con un Dios lejano, sino con la chispa viva que te habita. Esa que te recuerda que no estás roto, que no te falta nada, que lo esencial nunca se fue. El presente no se alcanza, se recuerda. Y cada vez que lo haces, cada vez que vuelves, el universo entero vuelve contigo. Porque Dios, la vida o la conciencia, como quieras llamarlo, no está en el futuro que planeas, ni en el pasado que lamentas. Está aquí, en este respiro, esperando a que sueltes el control remoto del miedo y cambies al canal de la hora. Capítulo 6. Prácticas para recuperar el control remoto. Micro hábitos para centrarte en el aquí y ahora. Despertar no ocurre de repente como un relámpago místico. Es más parecido a una brisa que aprendes a reconocer. Un entrenamiento suave, constante, amoroso. Cada día, con gestos pequeños, puedes volver al presente, recuperar el control remoto de tu mente, y recordarte que la vida está ocurriendo ahora mismo. No se trata de grandes rituales ni de largas meditaciones, sino de pequeños recordatorios que reeducan la conciencia. Cada práctica que te devuelve al momento presente es una micro señal al universo que dice, estoy despierto, sigo aquí. 3 respiraciones sagradas. Antes de abrir el teléfono, antes del primer pensamiento útil o urgente, haz una pausa. Cierra los ojos y respira profundo 3 veces. Siente el aire entrar por tu nariz como si fuera luz. Nota cómo el pecho se expande, cómo el cuerpo, silencioso, coopera con el milagro de seguir vivo. La mente querrá adelantarse al día, pero tu respiración la invita a quedarse. Ese pequeño acto no cambia el mundo, pero cambia tu frecuencia. Cada respiración es una puerta. 3 respiraciones conscientes son 3 llaves que te devuelven al hogar interior. Una pausa por hora. No necesitas un retiro espiritual, necesitas pequeñas treguas. 1 minuto por hora es suficiente para reconectarte con el eje de tu ser. Cierra los ojos, relaja los hombros, deja que el aire te encuentre. Escucha el sonido más cercano, una voz, un reloj, tu propia respiración. No lo juzgues, no lo analices. Solo escúchalo como quien oye el pulso de la existencia. Esa pausa es como presionar el botón de reset en el alma. No es perder tiempo, es recuperar presencia. La práctica del estoy aquí. Cuando sientas que tu mente corre más rápido que la vida, cuando te sorprendas repasando errores pasados o futuros imaginados, pronuncia interiormente. Estoy aquí. No lo digas como un mantra mecánico, sino como una afirmación viva, una declaración de existencia. Estoy aquí significa, no estoy en el pasado, no estoy en el futuro. Estoy en el único lugar donde la vida respira. Estoy presente. Cada vez que lo haces, una parte de ti despierta. Una parte que no corre, no teme, no duda. Solo observa, siente y agradece. Desconexión ritual. El alma necesita descanso tanto como el cuerpo. Pero mientras el cuerpo duerme, la mente suele seguir conectada. Por eso, crea tu propio ritual de desconexión sagrada. Antes de dormir, apaga las pantallas. Prende una luz cálida o una vela. Siéntate en silencio y agradece 3 cosas del día. No importa si son pequeñas, el aroma del café, una palabra amable, la risa de alguien. La gratitud no mide la magnitud de lo vivido, sino la capacidad de reconocer lo divino en lo simple. La gratitud es la contraseña del alma. Cuando la pronuncias, el ruido mental se apaga, y la calma entra como un huésped antiguo que siempre supo el camino. Meditaciones rápidas para reiniciar tu día. Meditación 1, respirar la presencia. Cierra los ojos y siente el aire. No lo fuerces, no lo dirijas. Solo obsérvalo, entra, sale. Con cada inhalación, siente que la vida te llena. Con cada exhalación, deja ir las historias que ya no necesitas. Hazlo 1 minuto. En 1 minuto puedes volver del ruido al centro. Meditación 2, observar sin intervenir. Imagina que tus pensamientos son nubes. Algunas ligeras, otras densas. No las empujes ni intentes despejar el cielo. Solo observa cómo pasan. Detrás de ellas hay un espacio inmenso, claro, intacto, tu conciencia.
Ese cielo no cambia, solo mira. Meditación 3. Volver al cuerpo. Siente tus manos. Siente tus pies. Siente el peso de tu cuerpo apoyado en la silla. No pienses en lo que falta ni en lo que sigue. Solo reconoce, estoy aquí. El cuerpo es el ancla del alma. Cuando lo habitas con conciencia, el tiempo se detiene y la mente se pacifica. El arte invisible del retorno. Cada vez que eliges respirar en vez de reaccionar, observar en vez de huir, agradecer en vez de quejarte, recuperas un fragmento de tu poder interior. No estás controlando la mente, estás reconciliándote con ella. Estás recordando que tú eres el espacio donde la mente ocurre. Y cuando tu atención vuelve al canal del presente, la vida deja de ser una sucesión caótica de escenas y se convierte en una experiencia sagrada, el amor reconociéndose a sí mismo en forma de conciencia. Porque la práctica más alta no es meditar horas, sino vivir despierto entre tareas comunes. Recordar, una y otra vez, que el milagro no está en lo extraordinario, sino en la forma en que miras lo ordinario. El alma no pide perfección, solo presencia. Y cuando la presencia se vuelve tu hábito más constante, no necesitas buscar la paz. Te conviertes en ella. Parte 3. 2 planos, una vida. Entre el mundo que vemos y la luz que somos. Capítulo 7. El juego de la vida. Facturas, deadlines y cumpleaños en Zoom. La vida moderna es un espectáculo en múltiples pantallas. Despertamos con notificaciones, corremos detrás de plazos, y terminamos el día con una sonrisa forzada frente a una cámara, diciendo feliz cumpleaños mientras el alma, en silencio, pide 5 minutos de eternidad. Y sin embargo, dentro de ese caos aparentemente desbordado, hay algo que no se mueve. Un centro inmóvil. Un hilo invisible que nos recuerda que la conciencia no se interrumpe por las notificaciones. Mientras el cuerpo corre, el alma observa. Mientras la mente planea, la conciencia simplemente es. No hay nada más espiritual que aprender a vivir lo cotidiano con el corazón despierto. Porque el despertar no ocurre en templos lejanos, sino en medio del tráfico, en la cola del supermercado, o en la bandeja de entrada llena de pendientes. La vida, con sus facturas, deadlines y reuniones virtuales, no es el obstáculo, es el campo de entrenamiento de la conciencia. Cada situación que nos exige paciencia es una oportunidad para expandirla. Cada frustración es una práctica encubierta de humildad. Cada reto, una invitación a elegir desde el amor y no desde el miedo. El alma en la oficina. No necesitas apagar el mundo para encender tu luz. La verdadera espiritualidad no está en huir del ruido, sino en recordar el silencio interior incluso mientras suena. Estar presente no significa retirarte a una montaña. Significa poder responder un correo sin que tu mente se dispare en 1000 direcciones. Significa escuchar de verdad a quien te habla. Sin pensar en lo que dirás después. Significa mirar el atardecer y dejar que el tiempo se detenga en tus ojos. Aunque el reloj marque la siguiente reunión. La prisa es el disfraz del miedo. La presencia, el perfume de la confianza. Ambas pueden coexistir, pero solo una puede guiarte. Cuando actúas desde la presencia, incluso las acciones más mundanas se transforman. Lavar los platos se vuelve una oración silenciosa. Llenar un informe se convierte en un acto de servicio. Esperar en el tráfico se convierte en una práctica de paciencia. Nada cambia afuera, pero todo cambia dentro. El ruido se vuelve música. La rutina se vuelve rito. Y la vida cotidiana, un templo vivo donde la conciencia juega a ser humana. El tablero de la existencia. Imagina que la vida es un tablero y cada día una jugada. No hay oponentes, solo piezas que te enseñan algo. La impaciencia te entrena en la calma. El error te enseña humildad. El éxito te recuerda gratitud. Cada situación tiene un propósito oculto, evolucionar tu nivel de conciencia. Jugar el juego de la vida con presencia no es intentar ganar, sino recordar quién eres mientras juegas. Cada pequeño acto, una sonrisa ofrecida, una disculpa sincera, un sí o un no dicho desde el corazón, es una jugada maestra en este juego sagrado llamado existencia. La diferencia entre sufrir el juego o disfrutarlo está en dónde pones tu atención, si en el resultado o en la experiencia, si en la meta o en el movimiento, si en el miedo o en la conciencia.
Cuando eliges jugar desde el alma, ya no hay victorias ni derrotas, solo aprendizajes. Y lo que antes llamabas problema se convierte en un entrenamiento para el espíritu. Vivir en el plano material con presencia. Vivir con presencia es aprender a detenerte incluso cuando el cuerpo no puede. Es mantener el alma quieta mientras el mundo gira. No es hacer menos, sino hacer desde otro lugar, desde la conexión, no desde la obligación, desde la serenidad, no desde la exigencia. La diferencia es tan sutil como inmensa. Cuando estás presente, ya no haces las cosas para terminarlas, sino para sentirlas. Cada acción se convierte en una oportunidad para amar lo que haces. Pagar una factura deja de ser una pérdida, y se vuelve un recordatorio de que la abundancia se mueve en círculos. Una conversación difícil deja de ser un conflicto, y se transforma en una práctica de empatía. Un día común deja de ser otro día más, y se revela como el milagro cotidiano de estar vivo. La conciencia no necesita templos, los crea donde tú estás. El altar está en tu escritorio, en tu cocina, en tu respiración. Cada momento es sagrado si lo miras con los ojos del alma. El verdadero éxito. El verdadero éxito no es tachar tareas de una lista, sino no perderte a ti mismo mientras las cumples. No es dominar el tiempo, sino aprender a habitarlo. No es acumular cosas, sino multiplicar presencia. Cuando recuerdas esto, la vida deja de ser una carga que administrar, y se convierte en una danza que disfrutar. Ya no luchas contra la rutina, la conviertes en tu maestra. Ya no ves un mundo dividido entre lo espiritual y lo material, sino un solo escenario donde la conciencia se expresa en infinitas formas. Así es el juego de la vida, no se gana acumulando logros, se gana jugando con alma. Y cuando logras estar presente incluso mientras respondes correos, cuando puedes amar en medio del ruido, cuando puedes reírte en mitad de la prisa, entonces el juego cambia. Porque el premio no está al final del camino. El premio es estar despierto mientras caminas. Capítulo 8, Conciencia infinita, el otro plano. Recordar tu esencia en medio del caos. Hay momentos en que el mundo exterior parece desmoronarse. Las noticias se sienten como ecos de un planeta en crisis, las pérdidas como terremotos internos, y las incertidumbres como un mar que nunca se calma. Y, sin embargo, en medio de ese ruido, hay algo que permanece inmóvil. Algo que no depende del reloj, ni del algoritmo, ni del juicio de nadie. Ese algo es tu conciencia infinita. No tiene edad ni historia. Estaba antes de tu primer pensamiento, y seguirá después del último. Es el testigo silencioso de todos tus días, el que vio tus caídas sin juzgarte, y tus victorias sin inflarse de orgullo. Esa conciencia no puede ser dañada ni perdida. Solo puede ser olvidada. Y cuando recuerdas su presencia, aunque sea por un instante, la mente deja de luchar, el corazón deja de apretar, y algo dentro de ti susurra, ya estás en casa. Recordar tu esencia en medio del caos no significa negar la tormenta, sino convertirte en el cielo que la contiene. No elimina la noche, pero enciende una vela en la oscuridad. Esa pequeña llama basta para que veas que todo lo que pasa, el miedo, el dolor, la pérdida, no eres tú, son nubes pasajeras en el horizonte del ser. La conciencia infinita no está dentro de la historia que vives. Es la pantalla sobre la cual la historia se proyecta. Eres el espacio donde los pensamientos aparecen y desaparecen. Y cuando despiertas a eso, tu relación con el mundo cambia. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la comprensión. Ya no luchas contra la vida, sino que fluyes con ella. Te das cuenta de que no eres la ola que teme romperse, sino el océano que la sostiene. Tu vida como mensaje para despertar a otros. El verdadero maestro no se sienta en un pedestal. Camina entre los demás, trabaja, se equivoca, ama, se cansa. Pero en todo ello permanece presente. No necesita predicar, porque su sola manera de estar en el mundo transmite lo esencial. Cada vez que eliges la amabilidad en lugar del juicio, estás recordando a los demás que hay otro modo de vivir. Cada vez que respondes con calma en medio del ruido, estás expandiendo el silencio donde otros pueden descansar. Y cada vez que sonríes sin motivo, el universo se reconoce a sí mismo a través de ti. Ser consciente es contagioso. Tu serenidad puede calmar una habitación. Tu autenticidad puede inspirar a quien ni siquiera sabías que te observaba. No necesitas convencer, basta con ser.
Cuando la conciencia se expresa a través de ti, tu vida entera se convierte en una oración silenciosa. En una melodía que eleva, sin letra, sin esfuerzo. Eres faro, no porque busques brillar, sino porque ya eres luz. Vivir desde el otro plano no es retirarse del mundo, sino habitarlo con el alma despierta. Es responder a cada desafío con presencia, a cada dolor con compasión, y a cada día con gratitud por el milagro de estar aquí. Porque al final, la revolución más profunda no ocurre afuera, sino dentro de quien recuerda lo que siempre fue. Vivir como si ya fueras lo que el mundo está buscando. Ese es el verdadero milagro de la conciencia infinita. Capítulo 9. Vivir conscientemente en ambos planos. Integrar espiritualidad y acción práctica. No hay separación entre lo divino y lo humano. Esa división solo existe en la mente. Durante siglos nos enseñaron que el espíritu pertenece a los templos y la materia al trabajo, que la luz se busca en la quietud, y no en el ruido de lo cotidiano. Pero la conciencia, la verdadera, no te pide que escapes del mundo, te invita a amarlo más profundamente. Vivir conscientemente en ambos planos es caminar con un pie en el cielo y otro en la tierra. El cielo te recuerda quién eres, la tierra te enseña cómo expresarlo. Uno te conecta con la esencia, el otro te pone a prueba para encarnarla. La espiritualidad que se ensucia las manos. El despertar no consiste en huir del mundo sino en iluminarlo con tu presencia. Cada conversación difícil, cada factura, cada reunión o llamada, pueden convertirse en un templo si tú estás presente en ellas. El alma no pide que dejes de actuar, pide que actúes desde otro lugar. Cuando comprendes esto, la espiritualidad deja de ser un refugio, y se transforma en una práctica viva dentro de cada acción. Cada meta profesional puede ser también una lección espiritual. Cada error, un maestro disfrazado. Y cada momento de silencio, una semilla de acción consciente. No necesitas tiempo para meditar si haces cada cosa con atención plena. Lavar los platos puede ser una oración, responder un correo puede ser un acto de servicio, y cocinar puede volverse una meditación en movimiento. El equilibrio entre el hacer y el ser. La acción sin conciencia crea agotamiento, la conciencia sin acción, desconexión. El equilibrio surge cuando ambas se abrazan, cuando haces desde el ser y eres en lo que haces. El ser humano moderno sufre porque ha separado lo que nunca debió dividir, la productividad del propósito, la eficiencia del sentido, el logro del gozo. Pero cuando recuerdas que la conciencia no es enemiga de la acción, la rutina se convierte en danza y el trabajo, en camino sagrado. Vivir conscientemente en ambos planos significa cumplir metas sin perder el alma, y meditar sin perder el rumbo. Es una alquimia, transformar el plomo de lo cotidiano en el oro de la presencia. Ejercicios para equilibrar logros y disfrute. El minuto sagrado antes de actuar. Antes de enviar un mensaje, firmar un documento o tomar una decisión, detente. Respira y pregunta en silencio. ¿Desde dónde estoy actuando? Si la respuesta es miedo, pausa. Si es amor, continúa. Ese segundo de conciencia puede cambiar el curso de todo un día. El arte de agradecer en medio del trabajo. En medio del caos laboral, de los correos o las reuniones, detente solo un instante y da gracias por el aire que respiras, por tu cuerpo, por la oportunidad de servir. La gratitud no detiene el tiempo, pero lo vuelve sagrado. Agradecer en medio del esfuerzo convierte la obligación en vocación. Despedir el día con conciencia. Antes de dormir, repasa tu jornada sin culpa, solo con presencia. Pregúntate. ¿En qué momentos actué desde el ego? ¿En cuáles desde el alma? No busques corregir, solo reconocer. La conciencia crece con la observación, no con el castigo. Dormirás más liviano cuando la mente entiende y el alma perdona. Dos planos, una sola vida. Integrar ambos planos, el visible y el invisible, el práctico y el espiritual, es el arte más grande del ser humano moderno. No se trata de elegir entre productividad o paz, sino de vivir productivamente en paz. Cuando la materia y el espíritu bailan al mismo ritmo, cuando trabajas con amor y descansas con gratitud, cuando logras sin perder la humildad y disfrutas sin dejar de avanzar, entonces la vida deja de ser una lucha y se convierte en una sinfonía. Y tú, nota consciente dentro de esa melodía infinita, descubres el secreto que siempre estuvo ahí,
que no eras el actor atrapado en la escena, sino el espectador y el escenario a la vez. Eres el jugador y el juego, el humano que vive y la conciencia que observa. Dos planos, una sola vida. Y en ese reconocimiento, la existencia se vuelve plenitud. Parte 4. El presente como tu mejor canal. El arte de sintonizar con la eternidad de la hora. Capítulo 10. El arte de hacer del presente un milagro. Saborear el viaje en lugar de acumular logros. Nos educaron para perseguir metas, no para disfrutar caminos. Desde pequeños aprendimos a asociar la felicidad con un destino: cuando termine los estudios, cuando consiga el trabajo, cuando me case, cuando me jubile. El problema es que ese cuando nunca llega, porque en cuanto alcanzamos una meta, la mente ya ha fabricado otra. Vivimos en una sociedad que glorifica el logro, el rendimiento, la velocidad. Nos enseñaron a correr detrás de resultados, y a medir nuestra valía por lo que conseguimos, no por lo que somos. Sin embargo, en esa carrera sin línea de meta, olvidamos lo esencial. La vida no está al final del camino, está en cada paso. El momento presente, ese punto invisible entre el pasado y el futuro, es el único lugar donde la vida realmente sucede. Y sin embargo, suele pasar inadvertido, como el silencio entre las notas de una canción. Mientras la mente repasa lo que fue o anticipa lo que podría ser, el ahora se nos escapa, silencioso, como agua entre los dedos. El milagro que ya está ocurriendo. El milagro del presente no consiste en detener el tiempo, sino en saborearlo. Cada instante es un universo completo, irrepetible, misterioso, perfecto en su imperfección. No necesitas escapar del presente ni mejorarlo. Solo notarlo. La mente vive en la ilusión de que la plenitud está afuera, en algún logro o reconocimiento futuro. Pero la conciencia sabe que todo lo que anhelas ya habita en ti, esperando a ser percibido. La paz no llega cuando las circunstancias se ordenan. Llega cuando tú te ordenas dentro de ellas. Estar presente no es una técnica mística, es una disposición amorosa hacia la vida tal como es. Cuando habitas un instante con plenitud, el tiempo se dilata y el alma respira. De pronto, lo cotidiano se vuelve sagrado. El vapor del café, el sonido del agua al caer, la sonrisa de alguien que pasa sin decir palabra. La conciencia transforma lo común en extraordinario. No porque cambie lo que haces, sino desde dónde lo haces. Vivir el viaje, no solo el destino. En el fondo, el alma no anhela éxito, anhela presencia. No busca títulos, busca sentido. Y el sentido solo se encuentra aquí, en este respiro, en esta mirada, en este instante. Vivir el viaje en lugar del destino es redescubrir la magia de lo simple. Una conversación auténtica, un amanecer, una caminata sin auriculares. Cuando estás presente, el mundo se vuelve más vivo. Los colores brillan más, las conversaciones tienen alma. Y hasta las tareas rutinarias se llenan de propósito. El problema no es la ambición, sino el olvido. Olvidar que el destino no tiene valor si el camino se recorre dormido. El verdadero éxito no es llegar, sino estar despierto mientras avanzas. La práctica del recuerdo consciente. El recuerdo consciente no es una técnica, es un gesto de amor hacia el presente. Es una forma de recordarte que no eres tus pensamientos, sino quien los observa. Practicarlo es sencillo, pero poderoso. Detente en mitad del día y di interiormente: estoy aquí. Solo eso. Respira. Siente tu cuerpo, el aire en tu piel, el pulso de la vida moviéndose a través de ti. No necesitas cambiar nada, solo recordar. Puedes hacerlo en cualquier lugar, mientras caminas por la calle, mientras respondes correos, mientras esperas una llamada. El secreto no está en forzar la atención, sino en suavizarla. La mente es como un globo que se aleja, el recuerdo consciente es el hilo que lo trae de vuelta al corazón. Cada vez que recuerdas tu conciencia, algo se alinea dentro. La mente deja de correr y el alma retoma el timón. Y aunque el instante sea breve, el mundo se reorganiza a tu alrededor. El ruido sigue, las tareas continúan, pero tú ya no estás perdido en ellas. Estás en casa. Pequeños ejercicios de presencia. 1. El ancla del aliento. Cuando te sientas disperso, respira profundo 3 veces. Observa el aire entrar y salir. No intentes cambiarlo, solo acompáñalo. Cada respiración es una puerta al presente.
2. La pausa antes de actuar. Antes de contestar un mensaje o tomar una decisión, haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy actuando desde la prisa o desde la claridad? Esa pregunta basta para reconectar. 3. La gratitud espontánea. Varias veces al día, sin razón aparente, agradece algo, una sonrisa, un rayo de luz, el simple hecho de estar vivo. La gratitud es la forma más directa de anclarte a la hora. 4. El silencio entre las palabras. Mientras hablas o escuchas, nota los espacios. Entre cada frase hay un silencio. En ese silencio habita la conciencia. Aprende a escucharlo, es la voz de la hora. La alquimia del presente. Cuando estás presente, no necesitas controlar la vida, cooperas con ella. El miedo se disuelve, la ansiedad pierde fuerza, y lo que antes parecía urgente, se vuelve claro. Actuar desde la presencia no te hace más lento, te hace más preciso. Porque dejas de reaccionar y comienzas a responder con sabiduría. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una danza. Y tú, en lugar de luchar contra el ritmo, empiezas a moverte con él. El presente es el único lugar donde el alma y el mundo se encuentran. Todo lo demás son proyecciones mentales. Cuando realmente lo entiendes, ya no buscas milagros, vives dentro de uno. Epílogo breve del capítulo. El ahora no necesita adornos ni promesas. Es suficiente en sí mismo, como el aire que respiras o la luz que te envuelve. Si aprendes a habitarlo, descubrirás que nunca faltó nada, que el milagro que buscabas siempre estuvo ocurriendo frente a tus ojos. Porque la vida no espera a que la entiendas para comenzar. Solo espera a que la vivas. Y ese momento es ahora. Capítulo 11. Despertar es cuestión de práctica y buen humor. ¿Cómo mantener el despertar en el día a día? Despertar no es un estado permanente, ni una cima que se alcanza para quedarse allí. Es un movimiento, una respiración del alma, recordar y olvidar, caer y levantarse, dormirse y volver a abrir los ojos de la conciencia. No hay iluminación definitiva, solo una práctica viva que se renueva con cada amanecer. Mantener el despertar no requiere solemnidad ni rigidez. De hecho, el exceso de seriedad es un obstáculo para la conciencia. El camino espiritual no es una penitencia, sino una danza ligera entre atención y compasión. No se trata de estar siempre en paz, sino de volver a ella cada vez que te alejas. La conciencia madura no busca escapar del mundo, sino reír con él. Comprende que cada olvido es una oportunidad para recordar de nuevo, y que cada distracción puede transformarse en una puerta al presente si se mira con amabilidad. La práctica cotidiana. El despertar se cultiva en gestos simples, no en grandes rituales. El alma no exige templos, solo atención amorosa. Puedes practicar la presencia en cualquier instante del día, sin necesidad de cambiar tu entorno. Notar tu respiración al despertar. Antes de revisar el teléfono o la lista de pendientes, siente tu respiración. Ese primer aliento es un renacimiento, la vida dándote una nueva oportunidad de estar aquí. Escuchar realmente a alguien sin preparar tu respuesta. La escucha consciente es un acto de amor. Cuando no interpones tu ego entre tú y el otro, la conexión se vuelve pura, real. Mirar un árbol, un cielo o una sombra y sentir gratitud por estar aquí. La gratitud transforma lo ordinario en milagro. No porque cambie lo que ves, sino porque cambia quien ve. El despertar no ocurre una vez, ocurre cada vez que eliges estar presente. Y con cada regreso, tu vida se vuelve más ligera, más honesta, más tuya. La conciencia no te pide perfección, te pide recordar. Reírse del ego como medicina espiritual. El ego no es el enemigo, es el payaso interno que se toma demasiado en serio. Quiere controlar, sobresalir, tener la razón, ganar cada discusión. Le teme al silencio porque no sabe quién es en sus historias. Pero la risa consciente lo desarma. Reírte de ti mismo no es burla, es libertad. Es el momento en que dejas de pelear contigo y comienzas a jugar con la vida. En el humor hay humildad, y en la humildad, sabiduría. ¿Quién puede reírse de sus miedos ya los ha trascendido? Quien se ríe de sus contradicciones ya no se siente prisionero de ellas. Cuando aprendes a observar tus pensamientos con ternura y humor, la vida deja de ser un campo de batalla, y se convierte en una obra divina en movimiento. Y tú, consciente del guión, puedes disfrutar la función sin olvidar que es solo una representación. Reírte de tu impaciencia, de tus dramas, de tus autoexigencias, es un acto espiritual más poderoso que muchas oraciones.
Porque esa risa no te aleja de la conciencia, te acerca a ella. Nada vibra más alto que un alma que puede reír y amar al mismo tiempo. En esa mezcla de ternura y ligereza florece la verdadera espiritualidad, una que no predica, sino que respira, una que no se impone, sino que irradia. Epílogo breve del capítulo. Despertar no es alcanzar un ideal, sino recordar quién eres mientras caminas. Y cuando lo olvidas, reírte con suavidad y volver a empezar. Así, la vida deja de ser una prueba para aprobar, y se convierte en una escuela amable donde cada día es una nueva lección de amor, enseñada con humor, paciencia y presencia. Despertar es practicar, tropezar, sonreír y seguir. Esa es la verdadera maestría, mantener el alma abierta incluso cuando la mente se cierra, y recordar, con una sonrisa, que el milagro sigue ocurriendo justo aquí, justo ahora. Capítulo 12. Viviendo despierto en la era digital. ¿Cómo ser ejemplo sin predicar? Vivimos en la era de la hiperconexión, notificaciones que no descansan, pantallas que nunca se apagan, mensajes que exigen respuestas inmediatas. Y, sin embargo, en medio de tanta comunicación, muchas veces olvidamos escucharnos. Estamos más informados que nunca, pero también más distraídos, más conectados virtualmente, pero más desconectados interiormente. El verdadero desafío espiritual del siglo XXI no es aislarse del mundo digital, sino mantener la conciencia encendida mientras navegamos en él. No se trata de apagar el teléfono, sino de no apagar el alma cuando lo usamos. La tecnología no es el enemigo, es una herramienta neutra que amplifica lo que somos. Si hay conciencia, se convierte en puente. Si hay inconsciencia, en ruido. Presencia en tiempos de distracción. Vivir despierto en la era digital no significa renunciar a tus redes o desaparecer del mundo virtual. Significa usar la tecnología con intención, no por inercia. Significa publicar con alma, no por aprobación. Responder desde la calma, no desde la reacción. Compartir desde la autenticidad, no desde la necesidad de validación. Cada publicación, cada comentario, cada interacción puede ser un acto de expansión de conciencia o un eco del ego. Tú decides. Antes de compartir algo, pregúntate. ¿Esto eleva o distrae? ¿Conecta o divide? La espiritualidad no consiste en negar la modernidad, sino en habitarla con sabiduría. Usar las redes no para competir, sino para conectar. Transformar cada plataforma en un canal de luz, en lugar de una fábrica de ansiedad. Ser ejemplo sin predicar. El mundo no necesita más discursos sobre conciencia, sino más personas que vivan desde ella. Predicar sin presencia es ruido, vivir con presencia es transformación silenciosa. No hace falta hablar de paz si la encarnas. No necesitas citar frases espirituales si tus gestos respiran bondad. El ejemplo más poderoso es la coherencia. Esa forma de vivir donde tus actos, tus palabras y tu energía apuntan en la misma dirección. Ser ejemplo no es ser perfecto. Es ser auténtico incluso cuando te equivocas. Tu serenidad contagia más que tus argumentos. Tu equilibrio inspira más que tus consejos. Tu manera de mirar, de responder, de estar, puede encender conciencia en alguien sin decir una sola palabra. La revolución silenciosa. Vivimos una época de predicadores digitales, gurús, coaches, influencers espirituales. Pero el verdadero despertar no se transmite con slogans ni frases bonitas. Se percibe en la vibración de quien vive en paz. La revolución más profunda no ocurre en los escenarios, sino en lo cotidiano, cuando eliges la compasión en lugar de la crítica, cuando apagas la pantalla para mirar el cielo, cuando transformas el estrés en oportunidad para respirar. Cada pequeño acto de conciencia es una semilla en la red humana. Y las redes, más que sociales, pueden volverse espirituales si quienes las habitan despiertan. Tu espacio digital también puede ser un templo, un lugar donde compartes gratitud, esperanza, belleza. Un espacio donde tus palabras no buscan convencer, sino recordar. La vida vivida desde la conciencia como tu mejor mensaje. Tu vida, vivida desde la conciencia, es un mensaje continuo. No necesitas predicar el amor si lo encarnas. No necesitas hablar del presente si lo habitas. El alma despierta no convence, irradia. Cada día puede ser tu sermón más hermoso, cuando eliges la paz sobre la prisa, la escucha sobre la opinión, la gratitud sobre la queja.
El mundo no se transforma con discursos, sino con presencia. Las almas despiertas no hacen ruido, pero cambian la frecuencia de todo un entorno. Así el mundo aprende, no por lo que dices, sino por lo que transmites con tu sola manera de estar. Tu serenidad puede ser una medicina para quienes olvidaron respirar. Tu coherencia puede ser una brújula para quienes viven confundidos. Tu risa, tu calma, tu silencio. Son mensajes invisibles que viajan más lejos que cualquier publicación viral. El canal entre dos mundos. Porque al final, no hay diferencia entre el mensaje y el mensajero. Tú eres ambos. Eres el canal que conecta cielo y tierra, pantalla y alma, palabra y silencio. Cada vez que eliges estar presente, la eternidad se asoma a través de ti. Tu conciencia se vuelve puente entre lo invisible y lo visible, entre lo eterno y lo inmediato, entre el alma y la red. El futuro no se construye con algoritmos, sino con corazones conscientes detrás de cada clic. Y cuando entiendes esto, descubres que el presente, incluso dentro de una pantalla, sigue siendo el mismo milagro de siempre, la conciencia observándose a sí misma, a través de ti. El ahora. Tu mejor canal. Epílogo, el futuro es ahora. Despertar como acto revolucionario. Despertar no es un lujo espiritual reservado para unos pocos, es el acto más radical y transformador que puede realizar un ser humano en este tiempo. En un mundo que te empuja a correr, a producir, a competir y a consumir, detenerte a ser consciente es una revolución silenciosa. Cada instante en que eliges respirar en lugar de reaccionar, en que observas sin juzgar, en que eliges amar en lugar de temer, estás desmantelando siglos de condicionamiento colectivo. El sistema, no un enemigo externo, sino una estructura mental, se sostiene en la inconsciencia, en la prisa, en el miedo, en el olvido de lo esencial. Pero cuando tú recuerdas quién eres, cuando ves la pantalla detrás de la película, cuando decides no vivir dormido entre distracciones, una grieta de luz se abre en esa estructura. Y por esa grieta, entra lo nuevo. Despertar es subversivo, porque rompe la narrativa de que no hay tiempo, de que no se puede, de que la vida es solo esto. Despertar es mirar el mundo y decir, yo elijo estar presente, incluso aquí. Y con esa simple presencia, cambias la frecuencia de todo lo que tocas. No hace falta marchar ni gritar, basta con vivir despierto. Tu serenidad en medio del caos, tu compasión frente al enojo, tu claridad frente al ruido, son actos políticos del alma. Son el inicio de una nueva civilización, una más humana, más consciente, más viva. Tu conciencia como semilla de cambio en la humanidad. Toda transformación colectiva comienza con una chispa individual. Y esa chispa es tu conciencia. Tal vez pienses que tu despertar es pequeño, que meditar, respirar o mirar el cielo unos minutos no cambia el mundo. Pero sí lo hace. Cada pensamiento que eliges desde la presencia, cada palabra dicha con amor, cada acción nacida desde la calma, se propaga como una onda invisible que toca vidas más allá de lo que imaginas. La conciencia no necesita masas, necesita coherencia. Un alma despierta irradia más luz que 1000 mentes dormidas. Y cuando varias almas despiertan al mismo tiempo, la realidad comienza a moverse, a suavizarse, a sanar. Esa es la verdadera evolución humana, no tecnológica, sino interior. No basada en velocidad, sino en claridad. No en acumular información, sino en encarnar sabiduría. El futuro no está en el mañana, está en el grado de conciencia con el que vives este instante. Cada presente habitado plenamente es un ladrillo en la construcción de una nueva humanidad. Una humanidad que no reacciona, sino que comprende, que no divide, sino que integra, que no busca dominar la tierra, sino coexistir con ella. Y así, sin dogmas ni banderas, tu conciencia se convierte en semilla. Una semilla de presencia, de amor, de lucidez. Una semilla que germina en silencio, pero que florece en cada gesto, en cada mirada, en cada elección. Un día, cuando miremos atrás, veremos que el gran cambio no vino de una tecnología o de un líder, sino de millones de seres humanos que decidieron recordar. Recordar que eran más que sus pensamientos, más que sus roles, más que sus pantallas. Seres que eligieron vivir despiertos, y al hacerlo, encendieron la luz del mundo. El futuro no está por venir. El futuro es ahora. Y empieza dentro de ti.